Bien, arrancamos con la segunda unidad. En esta unidad vamos a estudiar los tipos de funciones. Funciones inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Entonces, ¿qué es una función inyectiva? Dice, sea una función, sea f, una función del conjunto A hacia el conjunto B, ¿sí? Sea esa una función. Se dice que f, esta función f es inyectiva sí, para todo. Para todo, x1, x2 pertenecen al conjunto A, son elementos que deben pertenecer al conjunto A y a su vez que no sean iguales, es decir, que sean diferentes, que no sean iguales. Entonces, f de x1 o la imagen de x1 debe también ser diferente de la imagen de x2. Es decir, si gráficamente, ¿qué tenemos? ¿Qué nos quiere decir esto? Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Y aquí está x1. X y x2 está aquí. Y la función f. Aquí tenemos f de x1 y aquí tenemos f de x2. Entonces es inyectiva siempre y cuando de x1 sea pareja de f de x1 y x2 sea pareja de f de x2. Nada más. Si yo tengo esto, ya deja de ser función inyectiva. Deben estar relacionados uno a uno. Es como un matrimonio esto. X1 solamente se debe casar con f de x1, nada más, con nadie más. ¿Sí? Entonces eso quiere decir la función inyectiva. Por eso también dice que debe ser diferentes, porque x1 debe tener solamente una pareja y x2 también debe tener su respectiva pareja, relacionados uno a uno. Eso quiere decir que sea función inyectiva. Veamos con un ejemplo. Para determinar si una función es inyectiva o no. O a su vez también, si f de x1
es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2, ¿sí? Esa es otra condición para que una función sea inyectiva. Entonces, de las dos condiciones, esta es la que me sirve más. Entonces, debo utilizar esa condición para saber si una función es inyectiva o no. Por ejemplo, sea la función de los reales, del conjunto de los reales, en otro conjunto también formado por los números reales, definida por ¿sí? También se denota así, en la que f de x es igual a x más 3. Aquí debemos identificar dos cosas. Que esta parte de aquí, es el dominio y esta parte de aquí representa el rango de la función. Dominio y rango de la función f en este caso. Entonces el dominio, que se denota también por el dominio de la función, es igual al conjunto de los reales, fíjense, de los números reales. Y el rango de la función es igual a también al conjunto de los números reales, ¿sí? Esta R con doble raya significa el conjunto de los números reales. Entonces tengan presente eso, por favor, antes de empezar. ¿Sí? Una vez identificado esto, pues lo borramos. Y esto para que se vayan familiarizando con el mundo este de las funciones. ¿Sí? Entonces, f, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el método analítico, es decir, usando esta expresión para determinar si la función es inyectiva. ¿Qué dice? Si f de x1 es igual a f de x2, entonces debe cumplirse que x1 sea igual a x2. Entonces, cojo esta parte de aquí y hago lo siguiente. Si f de x es igual a x más 3, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. Esto. Copio por acá, hago un ladito. Entonces, ¿a qué es igual a f de x1? Simplemente, en vez de x, escribo f de x1. ¿Sí? F de x1 es igual a... Reemplazo las x por x1. x1 más 3. Nada más. Ahora, cojo ahora f de x2. Entonces, reemplazo las x por x2. ¿Sí? Eso, nada más. ¿Qué dice? Ahora igualo las dos. Igualo, vean. F de x1 con f de x2. Igual. ¿Cuánto vale f de x1? Esto. x1 más 3 es igual a x2 más 3. ¿Sí? Porque dice aquí, vean, igualo f de x1 con f de x2. x1 más 3 es igual a x2 más 3. Y tengo esa igualdad.
Yo en esta igualdad puedo cancelar el 3. 3 aquí, 3 acá. Y finalmente tengo esto. X1 igual a X2. Fíjense, llegué a esta expresión. ¿Qué es lo que me pide aquí? Vean. X1 igual a X2. X1 igual a X2. De tal manera que la función, esta, f de x igual a x más 3, es inyectiva porque está cumpliendo con esta igualdad. Está cumpliendo con esta expresión. Entonces, puedo concluir por aquí. F es inyectiva. Entonces, la función f es inyectiva. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Sí, sí la entendí, Licen. Una pregunta. Los ejercicios, digamos, cuando me den un ejercicio, ¿debo aprender a identificar cualquiera de estas? Identificar que, Por ejemplo, si es inyectiva o no es inyectiva. claro, por ejemplo, yo le mando, puedo mandarle la tarea, dada la función f de x igual a, qué sé yo, me invento, x más 3, x al cubo, digamos, x al cubo más 3x, ya. Determinar si esa función es inyectiva. Entonces, para determinar si esa función es inyectiva, tengo que hacer este análisis para llegar a este resultado, a este único resultado, porque eso es lo que me piden. Ya. Es la definición de la demostración analítica para que una función sea inyectiva. ¿Sí? Entonces esa no sería porque ya estaría un exponente ahí arriba. No, igual, yo aplico. Yo aplico. Por ejemplo, hagámosle esto. Ya. Hagamos esta con exponente. Ya. Yo tengo esta función. Hagámosle con... para que sea más fácil, porque va a salir muy, muy largo esto. F de x igual a x cuadrado, digamos. Además, a eso iba también para otro ejercicio. Desarrollemos este. Sea f de x igual a x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Aplico esta condición, este análisis. F de x1 sea igual a f de x2. ¿Cuánto vale f de x1? F de x1 es igual, en vez de x, pongo x1. X1 al cuadrado. ¿Sí? Sí, Liz. Ya, ahora, f de x2, pongo f de x2 es igual, en vez de x, pongo x2 ahora. X2 al cuadrado. X2 al cuadrado. Perfecto. Ahora, ¿qué más me dice? Igual lo ven. F de x1 igual a f de x2. Cojo esta, x1 al cuadrado, igual a x2 al cuadrado. ¿Sí? Porque aquí lo dice, vean. Igual estas dos, igual. X1 al cuadrado, igual a x2 al cuadrado. Ahora de aquí debo desarrollar ciertas destrezas matemáticas, ahí sí. Como quien dice, ahí les quiero ver. Para llegar a esto, solo quiero llegar a esto. A esta parte de aquí, esto me interesa más. Yo quiero que de aquí llegar acá. Ahora, ¿qué hago? Este x2 le paso acá con signo negativo. Y esto es igual a 0. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Una diferencia de... ¿Recuerdan factorización?
una diferencia de cuadrados. Recuerda que una diferencia de cuadrados es de la siguiente manera. Si yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, esto es igual a 0. c por a menos b, ¿sí? Entonces, aplico esto aquí. Tengo que x1 más x2 por x1 menos x2 es igual a 0. ¿Ya? Esto estoy aplicando aquí. Tengo esta diferencia de cuadrados y es igual a esto. Vamos, voy a borrar esto. Ahora, ¿qué tengo aquí? Un producto de dos factores que me den 0. Cuando tengo ese producto de factores, yo puedo dividirlos en dos partes, en la que x1 más x2 sea igual a 0, o x1 menos x2 sea igual a 0. ¿Sí? Cualquiera de los dos puede valer 0. O este, o bien este. Cualquiera de los dos puede valer 0 para que el producto me dé 0, pues. Porque 0 por cualquier cantidad es 0. 0. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces de aquí yo despejo x1 es igual a menos x2 o x1 aquí es igual a x2. Ya le entendí. Sí, ahora ya le entendí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, ya le entendí. Vean, ya llegué a x1, x2, vean. Pero yo tengo aquí otro resultado. Yo solamente quiero esto, no nada más. Que se cumpla esa parte. Yo aquí llegué a dos resultados. A este y a este. Entonces, de tal manera que esa función no es inyectiva. Solo debe darme este resultado, debe arrojarme este resultado, nada más. Ya les, ya Llegué le a, entiendo. ¿sí? Yo llegué acá también. Entonces, yo tengo dos soluciones. Entonces, la f de x igual a x cuadrado no es inyectiva. Esta función no es inyectiva. ¿Sí? Sí, Liz. ¿Sí estamos? Sí, Muy bien, entonces yo puedo tener una infinidad de funciones y determinar si son inyectivas o no. ¿Ya? Entonces ya podemos determinar si la función f es inyectiva o no. Eso en el método analítico. Ahora el método gráfico, para determinar si una función es inyectiva. Vamos a ver el método gráfico. Método gráfico. Por ejemplo, ¿recuerdan la primera función cuál era? No me acuerdo ya. F de x era más 3 creo que era. x más 3, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces aquí lo que tengo que hacer es graficar en un plano cartesiano.
Aquí X. Me disculpan por no tengo presente en mi reglita, pero lo voy a hacer lo más recto posible. X y Y. Entonces aquí hago una tabla de valores. Una tablita de valores. X, F de X. Sí, y empiezo desde el menos 3. Cogemos un menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. 2 y 3. Sí, cojamos un intervalo, siempre, yo sé escoger siempre desde el menos 3 al 3 para desarrollar este tipo de problemas. Entonces, ¿cuánto vale f de x? Reemplazo aquí, en vez de x pongo menos 3, esto es igual, en vez de x cojo menos 3 más 3, y esto es igual a menos 3 más 3, 0. 0. F de x vale 0. Vamos con el menos 2. Cojo, en vez de x pongo menos 2 más 3. Y esto es igual a menos 2 más 3. Menos 1. 1 es. Ah, sí, 1, ¿verdad? ¿Ya? Pongo aquí. Ahora cojo el menos 1. Menos 1 más 3. ¿Y esto a qué es igual? 3 menos 1, 2. A 2. Ahora ¿Ya? entendí por qué debo conservar el signo mayor, Lice. Claro, entonces, siempre hay que tener en cuenta los signos. Ahora, cojo el 0. En vez de x pongo 0. 0 más 3. 0 más 3, 3. 3. ¿Ya? Muy bien. Cojo, en vez de, ahora pongo el 1. 1 más 3, 4. Y así mismo, y así con todos. 2 más 3, 5. Y 3 más 3, 6. Entonces se forman estas parejas. Yo a estas parejas las voy a graficar aquí. Entonces cojo menos 3 en X. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? A una escala adecuada. Entonces cojo. En X vale menos 3. ¿Cuál es el eje X? Este. Menos 3 hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y vale 0. Entonces Hacia aquí, menos. ¿sí? Menos 3 en X y vale 0. ¿Sí? Hacia menos de infinito, Lice. ¿Ah? Hacia menos de infinito. No, menos 3 nomás. 1, 2, 3, ¿sí? Este. Menos No, 3. es que usted preguntó hacia qué lado. Ah, sí, el menos, claro. En el eje X negativo. Grafico porque está negativo. ¿Sí? Ujú. En este eje es menos X. Este es el más X. Este es el más Y. Y este es el menos Y. ¿De Sí, Lice. acuerdo? Y por eso le digo, es que hay algunos ejercicios que le dan hasta menos de infinito o más de infinito. Ah, claro, eso sí, ya eso se ve en cursos superiores, en la universidad, digamos. Ujú. Ya, pero para nuestro caso, estamos analizando desde menos 3, ¿sí? Siguiente pareja, menos 2, ojo, menos 1, menos 2. Y f de x vale 1. Entonces, cojo y grafico este punto, ¿sí? Menos 2 y 1, f de x. F de x es igual a y, ¿sí? Y aquí también igual a y. Cojo la siguiente pareja, menos 1 en x, aquí, y 2 en y. 1, 2. Este punto. Siguiente pareja, 0 en x, 0 aquí, 3 en y. 1, 2, 3 en y. Aquí. 1 en x, aquí, 4 en y. Este punto. 2 en x, 5 en y.
2 en X, 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, aquí. Finalmente, 3 en X, 6 en Y. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí. Fíjense, uno de esos puntos y tengo la recta o la función y igual a X más 3. Ahora, ¿en qué consiste? Una vez uní uno los puntos y tengo esa recta. Ahora, para determinar si la función es inyectiva, trazo una recta paralela al eje X. ¿Sí? Paralela al eje X. De forma horizontal que pase por esa recta. ¿Estás? Una recta paralela. Y debe cortar únicamente en un punto. Por ejemplo, aquí, corta aquí. Trazamos otra recta paralela. Por aquí, digamos, por aquí. ¿Estás? Corta esta recta en este otro punto. Si esas rectas que están en rojo cortan a la que está en verde en un solo punto, la función es inyectiva. Entonces, como vemos, gráficamente cortan aquí y aquí en un solo punto, vemos que pues la función es inyectiva. Puedo trazar un infinito número de rectas. Yo puedo trazar una aquí, otra por acá, otra por acá. Y todas esas solo me cortan en un punto. Fíjense, aquí, aquí, aquí. Entonces la función es inyectiva. Entonces esta y igual a f de x igual a x más 3 es inyectiva. F es inyectiva. ¿Sí? Este está más fácil que el analítico, dicen. Claro, por eso le digo, hay dos métodos. O sea, los deberes le podemos hacer por cualquiera de los dos. Por lo que yo le pida. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, ahora veamos la otra. ¿Se acuerdan la otra que era x cuadrado? Ajá, sí. ¿Sí? Veamos qué pasa con eso. Asimismo, construyo una tabla de valores y doy ese intervalo. Entonces, cojo. Cuando x vale menos 3 al cuadrado es igual a 9. Pongo 9. Cuando x vale menos 2 al cuadrado vale 4, ¿no es cierto? Sí. Cuando vale menos 1 al cuadrado vale 1. 1. Cuando vale 0 al cuadrado vale 0. 0. 0. 1. Cuando vale 1 al cuadrado, 1. 1. Cuando tengo 2 al cuadrado, vale 4. 4. Y cuando vale 3 al cuadrado, vale 9. 9. 9. Grafico estos puntos. Cuando vale menos 3, 1, 2, 3, aquí, y vale 9. 1, 2, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá. ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? Cuando vale menos 2 aquí, 4 en Y. Tengo 1, 2, 3, 4 aquí. ¿Sí? Cuando vale menos 1, aquí, vale 1 en Y. Por aquí. Cuando vale 0, Y vale 0. Es aquí. 0. Cuando vale 1, Y vale 1. Es por aquí.
¿Sí? Cuando vale 2, y vale 4. X vale 2, y vale 4. 1, 2, 3, 4. Y pues cuando vale 3, 1, 2, 3, y vale 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por acá. ¿Ya? Ahora uno esos puntos. Aproximadamente, ¿ya? Tengo esa función x cuadrada. Ahora, ¿qué es lo que hago? Trazo una recta paralela al eje de las x. Una recta por aquí, donde me dé la gana. Por aquí. ¡Tas! Vean, corte en 2 puntos. Cuando corta ya en 2 puntos, la función no es inyectiva. ¿Sí? Corto una recta por acá. Corta otra vez en 2 puntos. Una recta por aquí. Corta en 2 puntos. Entonces, ya la función no es inyectiva. Cuando ya corta más de un punto, la función no es inyectiva. Entonces, f de x igual a x cuadrado no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Sí? Sí, Lice. ¿Ya? Sí, Lice. Eso es en todo cuanto a función inyectiva. Ahora veamos qué es la función sobreyectiva. Función sobreyectiva. Una función f es sobreyectiva siempre y cuando se cumple lo siguiente. Sea una función f de A, del conjunto A, sobre el conjunto B, es sobreyectiva si cumple con lo siguiente. Si el rango de la función, es igual al conjunto B. El rango de la función es igual al conjunto B. Nada más. Por ejemplo, veamos unos ejemplos. Determinar si la siguiente función f definida en el conjunto de los reales sobre los reales x sobre f de x es igual a x más 3.
Entonces decíamos en un principio, ¿se acuerdan que les dije que esto es el dominio y este es el rango? Sí, Lisen. Entonces este es el dominio de la función y este es el rango de la función. Entonces aquí de entrada el conjunto B aquí, vamos, B es igual a los números reales. Ya tengo el conjunto B. B es igual a los reales. Ahora, ¿cómo encuentro el rango de la función? Simplemente cojo la función aquí. Es igual a x más 3. Y como esto es igual a y, ¿sí? Yo despejo x. Yo trato de despejar x de la función. Entonces, y igual a x más 3. Pongamos acá abajo, ¿ya? F de x igual a y igual a x más 3. Yo de aquí despejo x. X es igual a y menos 3. Ahora analizo lo siguiente. Hago lo siguiente. ¿Tengo alguna restricción para la variable y al asignar un número cualquiera? Creo que no, Lisen. ¿Tengo la libertad de darle a y cualquier valor de la recta numérica? Sí, Sí, ¿no es cierto? Yo puedo asignarle cualquier valor a la letra y. Entonces, si tengo esa libertad, yo puedo concluir lo siguiente, que el rango de la función es igual a 2 reales. ¿Sí? Porque no tengo alguna restricción para darle a la variable y algún valor. Entonces, si yo tengo esa libertad, yo puedo decir que la variable y puede tomar cualquier valor. Entonces, el rango de la función es igual a 2 reales. En otras palabras, la variable y puede tomar cualquier valor del conjunto de los números reales. En el momento que ya saco el rango, hago vean. El rango de la función es igual al conjunto B. Hago esa pregunta. ¿Sí o no? no. Hasta ahorita ¿Seguro? no. El rango de la función, ¿sí? Vean, el rango de la función es Ah, igual. sí. Sí, sí, Punto B, Lisen, sí, sí. Sí es igual. ¿sí? Son iguales, entonces la función es, Sobreyectiva. ¿ya? ¿Cómo? Vean, como el conjunto B es igual al rango de la función, entonces la función es sobreyectiva. Fíjense, con eso ya puedo concluir que la función es sobreyectiva. Fíjense, un método para hallar el rango es este: despejar la x y analizar el comportamiento de la variable y. Aquí identifico, fíjense, este es el conjunto A y este es el conjunto B. ¿Sí? Vean, A, B, A, B. Entonces de aquí, de entrada, B es igual a 2 reales. B, identifico cuál es el conjunto B. Nada más. Eso es todo para analizar si una función es sobreyectiva. Veamos ahora otra función.
para que se fijen cómo es la cosa. Veamos f de x igual a 1 sobre x. Hagamos desde cero. Vamos desde el inicio, para que no... Hagamos, sea la función definida de el conjunto de los reales menos el cero hacia los reales sobre los reales. Entonces, x sobre y, o f de x, perdón, sea igual a 1 sobre x. Analicemos esa función. Entonces, de entrada, ¿cuánto vale el conjunto B? De cajón. 1x, ¿Cuánto vale el conjunto B? 1x, dicen. No, este es el conjunto B. Este es el conjunto A. Vean, aquí pueden guiarse. A, B. A, B. Entonces, el conjunto B, ¿a qué es igual? X es igual a f de x. A ver, x. No. Este es el conjunto A. Esto vale A. Vean. ¿Y esto vale B? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, dice. ¿Ya? Entonces, el conjunto B vale el conjunto de los números reales. ¿Sí? Y el conjunto A es igual a todos los números reales menos el conjunto, menos el cero, conjunto unitario. Todos los reales, ¿por qué menos el cero? Porque aquí, vean, la x está sobre, tenemos una fracción, una función racional, en la que x está el denominador. ¿Y si han escuchado que la división para cero no existe? Sí, dicen. Por eso es que x es cualquier valor menos el cero. Esta x puede ser cualquier valor de los números reales menos el número cero, porque la división para cero no existe. ¿Sí? Ya, entonces, una vez encontrado el conjunto B, ahora quiero encontrar el rango de la función. ¿Cómo hago ahora? F de x igual a 1 sobre x. ¿Sí? Y como f de x es igual a y, entonces y igual a 1 sobre x. ¿Sí? Despejo x. X es igual a 1 sobre y. Ahora aquí la pregunta. ¿Tengo la libertad de asignarle a la variable y cualquier número? Sí, dicen. ¿Sí? Sí. Puedo ponerle un 1. ¿Ya? ¿Qué otro valor puedo tomarle ahí? Ponerle ahí. Cualquiera. Sí, cualquiera, ¿Y dice. qué le pongo el 0? No hay cómo dividirle porque el 1 no se puede dividir a 0. Ah, ¿no ve? Entonces, no, tiene la libertad, pero menos del 0. Entonces, el rango de la función es igual a todos los reales menos la variable, menos el número 0, perdón. ¿Por qué? Porque y, aquí, y debe ser diferente de 0. Porque división para 0 no existe. ¿Sí?
Sí, listo. ¿Ya? Ahora, este es mi rango, vean. Ahora, para que sea sobreyectiva debe cumplir esto. ¿Cuánto vale el conjunto B? Aquí está. Los reales. ¿Cuánto vale el rango de la función? Aquí está. ¿Son iguales o no son iguales? El rango de la función es igual al conjunto B. Según veo, no, listo. Ya, no son iguales, pues. El conjunto B es igual a los reales. El rango de la función es igual a los reales menos el cero. Son diferentes, entonces la función no es sobreyectiva. Puedo concluir que la función, esta función f, no es sobreyectiva. ¿Sí? Sí, listo. Ahora, pongan atención aquí. ¿Qué pasa si le modifico aquí? Yo le pongo esto. ¿La función es sobreyectiva? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale B ahora? Bien. Ahí sí, sí valdría. Todo esto. Sí Pongo aquí sería ahora, sobreyectiva, listo. el conjunto B ahora vale los reales menos el cero. Ven, ahora, resulta que solo por cambiar aquí, miren, ahora vale el conjunto B, esto, ahora es igual a al rango. Entonces ahora sí la función es sobreyectiva. Sí, listo. Vean. ¿Estamos? Sí, listo. Vean. Ahora, ¿qué pasa si yo digo aquí? Digamos que despejé X y tengo esta función. Olvídense de este. Tengo esto, 1 sobre y menos 1. Ahora, el denominador, todo esto, y menos 1 tiene que ser diferente de 0. Todo el denominador. ¿De dónde? Y tiene que ser diferente de 1. ¿No es cierto? Ya. Porque si yo le pongo 1 a la variable y, 1 menos 1, 0. Ya deja de existir, pues. Entonces, ahora el rango, ¿a qué es igual? De la función a todos los reales menos el 1. ¿Sí? Sí, listo. Ahora, la función es sobreyectiva, ¿sí o no? Ahí sí. Si es que le. No es Con el- sobreyectiva. Conjunto B, ¿cuánto vale? Si yo le pongo 1 aquí, si yo le pongo el 1 aquí, es sobreyectiva. Porque deben ser iguales. Fíjense, el rango de la función debe ser igual al conjunto B para que sea sobreyectiva. Eso es lo que le iba a decir, Liz. Si le pone arriba el 1, entonces la función acá, como usted me dijo, ¿Sí? sería, Sobre... o sea, deberían coincidir los números para que sean sobreyectivos. Vean. Por eso les dije de entrada, deben fijarse lo que tienen aquí y lo que tienen acá para definir cuál es el conjunto A y el conjunto B. Sí, Liz. Entonces, con el 0 no es sobreyectiva, pero si le pone el 1, sí es. ¿Ya? ¿No es cierto? Ujú. Porque son iguales. Esto deben fijarse. Esto. Listo. Esa es la función sobreyectiva. Ahora, última función.
Y aquí no hay método gráfico, Lice. ¿Ah? Aquí no hay método gráfico. No me gusta mucho el método gráfico, no conviene, Bueno, Lice, porque es más, más complicado. no es complicado, es muy, ¿cómo les digo? Por ejemplo, verán, esto quiere decir, la manera de, ya yo tengo una recta, gráfico una recta, ¿ya? Entonces, fíjense, la recta abarca desde el menos infinito en el eje Y, nos fijamos en el eje Y. La recta va desde el menos infinito hasta el más infinito, hacia arriba, Sí, Lice. ¿ya? Y deben fijarse de aquí también. F. Pongamos de los reales en los reales. ¿Sí? Si yo veo que la recta se extiende desde el menos infinito hacia el más infinito, ¿qué quiere decir? Que el rango es igual a todos los reales. Y si veo que gráficamente se cumple eso, y también que el conjunto B es este, como son ambos iguales, pues la función es sobreyectiva. Ah, ya, ¿Sí? Lice. Sí, ya Ahora, lo capté. cuadrado. Veamos, era así. Gráficamente, esta curva empieza desde el 0, va desde el 0, el rango gráficamente va desde el 0 hacia el más infinito, mejor dicho, desde el 0 hacia el más infinito. Sí, gráficamente, desde 0 para arriba, desde 0 hacia los más infinitos. Y comparo con este. Me dice aquí que el rango es todos los reales. Pero yo tengo acá que gráficamente va desde 0 hacia... Ya no es. Entonces esa función no es sobreyectiva. Sí, ¿Sí? Lice. Que parte desde cero, entonces ya no sale. El rango y comparar después con el conjunto B. ¿Ya? Ya, Lice, ya lo entendí. Entonces eso es gráficamente. Ahora finalmente la función biyectiva. Una función es biyectiva. Una función es biyectiva si la función... Nada más. Si la función es inyectiva y la función es sobreyectiva. Si cumple con las dos, la función es biyectiva. Nada más, eso es todo. De tal manera que si no cumple con las dos, pues la función no es biyectiva. La demostración no hace falta hacer ejemplos porque ya sabemos cómo identificar o analizar una función inyectiva, si es inyectiva o si es sobreyectiva. ¿Sí? Listo, estimados estudiantes. ¿Preguntas al respecto? ¿Dudas? No, Lice, yo sí le entendí la clase. Sí, perfecto. Me alegro que haya entendido. Entonces, de eso se trata. Entonces, quiere decir que estamos preparados para resolver la tarea 1 de la unidad 2. Sí, Lice. Muy bien, entonces, les agradezco por su atención. Culminamos la clase de esta noche y pues nos veremos la próxima clase. Hasta luego, Lice. Hasta luego, pasen muy bien. No se descuiden de sus tareas. Bueno, Lice. Hasta luego, te cuides. Hasta luego, gracias.